Psicóloga, tenga usted un buen día. El tema que vamos a tratar el día de hoy se titula El conformismo social. ¿Ok? Mi grupo pues está integrado por Gabriel Veloz, que es la persona a quien le habla, Romina Teófilu, Milagro Vargas, Alexis Vera, Samantha Toala y Evelyn Vera. Bien, antes de entrar un poco a detalle con la temática del día de hoy, quisiera hacer una pequeña introducción para estar un poco en contexto sobre el tema tan interesante que vamos a ver. Bien, como bien sabemos, el estudio del comportamiento humano ha sido abarcado desde diferentes perspectivas, diferentes enfoques, diferentes modelos teóricos que buscan dar una pequeña explicación sobre por qué una persona actúa o se comporta de una manera determinada. Para eso se han creado modelos como el modelo psicodinámico, que nos habla y nos explica de que el comportamiento de una persona es producto de los impulsos internos que son manifestados por el inconsciente. El modelo conductista, por su parte, nos explica que un sujeto actúa o se comporta de una manera determinada en base a la asociación que ha realizado de un estímulo al que ha sido expuesto. El modelo humanista, pues, nos explica que en base a cómo una persona va satisfaciendo sus necesidades más básicas, van apareciendo nuevas necesidades y esta persona pues adopta nuevas posturas o nuevos comportamientos para alcanzar dicha satisfacción. Y también encontramos el modelo psicosocial, que básicamente consiste en que el comportamiento de una persona es producto de un aprendizaje, de un conjunto de conocimientos que ha adquirido en relación a cómo se ha relacionado con el contexto social al que ha estado expuesto. Bien, a lo largo de a lo largo de la exposición del día de hoy, pues vamos a hablar sobre temas puntuales, como es la definición del conformismo social, los tipos de conformismo, vamos a hablar un poco sobre los factores asociados para dicho conformismo, y también hablaremos un poco sobre los experimentos y los estudios que se han realizado para determinar cómo un grupo, cómo la presión de un grupo influye en el comportamiento de una persona. Bien, ¿qué es el conformismo social? Bien, eh, tomando como punto de partida el modelo psicosocial, entendamos pues que hay un tema que ha sido de mucho interés para varios de los psicólogos sociales, por ende pues ha sido muy estudiado, el cual es la influencia social. Bien, Meyers nos explica pues que existen varios, o bueno, diferentes tipos de influencia social, entre los cuales encontramos la obediencia, el acatamiento, la aceptación y el conformismo como tal. Bien, la obediencia responde a que una persona actúa o se comporta de una manera determinada de acuerdo a la petición explícita que ha sido realizada por la figura autoritaria. Por ejemplo, si la madre le dice al niño que entre a las 6 de la tarde porque vamos o porque van a merendar, el niño va a adoptar una postura o una conducta de obediencia y va a entrar a la hora determinada para merendar con su familia. Bien, por otra parte, pues encontramos lo que es el acatamiento. El acatamiento guarda un poco de similitud con lo que corresponde a ser la obediencia. Sin embargo, hay una diferencia que resalta uno sobre otro. El acatamiento, por su parte, pues consiste en seguir las peticiones en base a la orden que ha sido dictada, pues, ¿no? Es decir, si la mamá le dice al niño, recoge primero los juguetes y luego ordena tu cama, el niño pues va a primero ordenar los juguetes y luego va a ordenar la cama. Es una conducta de acatamiento porque está siguiendo un proceso, un orden específico de la petición eh, que se le ha sido dada. Bien, también encontramos lo que sería la aceptación. La aceptación viene a ser ya un tipo de influencia en la cual el sujeto pues actúa en base al pensamiento que tiene de la presión que el grupo ejerce sobre él. Es decir, yo voy a pensar primero para ver si es que la actuación o el comportamiento que voy a tener con respuesta a la presión que el grupo está ejerciendo sobre mí va a ser conveniente o no. Y también encontramos lo que sería el conformismo. Meyers nos explica pues que el conformismo consiste básicamente en cambiar nuestro comportamiento, nuestras creencias con la finalidad de concordar con las opiniones o las acciones de los demás. En otras palabras, si una persona en su posición inicial dice estar en desacuerdo
con las opiniones o las posturas o comportamientos que tiene el grupo al que pertenece, y luego este comportamiento es cambiado en dirección hacia el comportamiento que está llevando el grupo, estamos hablando de un conformismo, porque la persona está cambiando su postura, está cambiando su forma de pensar, está cambiando su comportamiento para encajar dentro del grupo social. ¿Ok? En este sentido, podemos destacar la importancia que tiene el conformismo como tal dentro del estudio de la influencia social, ¿no? ¿Por qué? Porque nos permite identificar y determinar en qué medida una presión grupal, la influencia de un grupo mayoritario sobre una persona, influye para que ésta pueda moldear su comportamiento. ¿Ok? Bien, a continuación mis compañeros pues van a ir explicando un poco más a detalle los tipos de conformismo que hay, los diferentes estudios y experimentos que se han realizado, pues, y también los factores que se han asociado, pues, para que una persona adopte una postura conformista. Es todo lo que yo le podría comunicar. Y pues bueno, muchas gracias, psicóloga. Buenos días, psicóloga, compañeros. Mi tema a exponer son tipos de conformidad de acuerdo con Hellman. Hellman, en su publicación del artículo The Journal of Conflict Resolution, explica que existen 3 métodos en el cambio de actitud de un individuo. La intención de este experto fue determinar y separar los conceptos de comportamiento público y privado de un ser humano y la aceptación o creencia que tenga de esta misma persona con respecto a determinada situación. En el primer método vemos el cumplimiento, sumisión o complacencia. Cuando una persona no cambia su creencia u opinión, sus opiniones propias, sin embargo, cambia su comportamiento en base a las opiniones expuestas por su grupo social. En este caso se ve claramente la división entre el espacio público y el privado. La persona defiende en público a lo que dice la mayoría, pero en privado mantiene sus propios juicios. La principal motivación en este caso es la necesidad de ingresar al grupo, su miedo al rechazo. En el segundo método tenemos la identificación. La persona se deja influenciar por otra, la cual admira o siente algún tipo de respeto. En este tipo de conformidad, la identificación es cuando una persona muestra un acuerdo total siempre con el grupo, siempre y cuando pertenezca a este grupo. Esto puede ser motivado por algún tipo de afinidad con un integrante o con una persona en especial. También se da motivado de acuerdo a alguna celebridad o autoridad. Por último, tenemos el método de internalización. En el ser humano empieza a reflejar cambios tanto públicos como privados. En esta motivación principal, la propia fuente de modelo es la fascinación que le provoca pertenecer a un grupo y salir de este. Aquí se unen, la actitud ya tiene la misma ante lo que es un público, ante lo que ya es la persona sola. Aquí es una alta posibilidad de mantener una conducta a largo plazo. Me presento, soy Milagros Vargas y yo les voy a hablar acerca de los factores asociados a la conformidad. La conformidad está relacionada con factores que han transcurrido a lo largo de la historia y es el elemento fundamental para entender ciertos procesos, teniendo en cuenta que la conformidad es la situación en la que una persona acepta con facilidad sucesos, ya sean públicos o privados. Entre ellos, los factores que se han visto relacionados en la conformidad son los siguientes: la cultura, el sexo y la ambigüedad de los estímulos. Hablemos sobre la cultura. Investigaciones realizadas por Ash Solomon plantean que las personas con la cultura colectiva eran mucho más propensas a aceptar más fácilmente las opiniones de las autoridades, debido a que sobreponen las normas y le dan más valores a acatarlas, y es de esta forma que se crea la conformidad colectiva. Poniendo en contexto lo anterior, tenemos que tener en cuenta que en los países colectivos el número de las familias son mayores, y así como sus números son mayores, los miembros de la familia son mayores. Estas familias se relacionan con otras familias que vienen a ser considerados los vecinos, y es aquí donde
surge el conformismo, debido a que este se da cuando el grupo que incluye es una gran mayoría. En el sexo, se ha demostrado que las mujeres solían ser más conformistas que los varones. Esto planteando desde el elemento central, que sería la opresión, el machismo existencial de la época. Este es el motivo por el cual las mujeres de ese entonces no tenían voz propia, creando así un estado de sumisión y conformidad. En la actualidad se ha asociado este estado de conformidad a numerosos casos de mujeres sin estudios y sin trabajo, que se sienten conformes con lo que tienen, siempre y cuando tengan a un varón que les pueda brindar lo necesario para el hogar. La ambigüedad de los estímulos. En los diversos análisis se han implementado una gran variedad de estímulos. De esta manera se puede comprobar que en las circunstancias más ambiguas el estímulo incrementa el grado de conformidad. Gracias. En este tema hablaré sobre el experimento de Cherif sobre las normas sociales. Bueno, pero primero, ¿quién era Cherif? Cherif fue un psicólogo nacido en la ciudad de Esmirna, Turquía, y pues falleció en el año de 1988 en Alaska. Este psicólogo se enfatizó o tuvo gran énfasis en la psicología social, psicología de grupos sociales, tanto así que su experimento se enfatizó mayormente en los grupos sociales o cómo influían los grupos en la sociedad. Su tesis de doctorado fue titulado el Roberts Cave Experimental, que consistía en lo mismo, la influencia de los grupos sociales. Pero bueno, ¿en qué consistió el experimento de Cherif? Como nos dice la diapositiva, este estudio fue creado para medir si la respuesta personal de un individuo al preguntarle la ubicación del punto luminoso permanecería tiempo después, incluso si la tarea se realizaba de manera grupal. Bueno, ¿qué pasaba o cómo se realizaba este experimento? Este experimento, a un individuo lo ingresaban a una sala totalmente oscura. Aquí se realizaba el efecto autocinemático, ¿verdad? El efecto autocinemático es una ilusión óptica, que esto sucede en todos los individuos, en todos los seres humanos, a excepción de ninguno. ¿Ya? Es como cuando uno dice o piensa, camina en la oscuridad y dice, la luna me está siguiendo. Uno asemeja que la luna se mueve. Más o menos así se desarrolló este experimento. Voy detallando, ¿no? El experimento ingresaban un individuo de manera individual a una sala totalmente oscura en la cual proyectaban luz, un punto de luz. Entonces, cuando el individuo veía ese punto de luz, ya que lo encendían y lo apagaban, el individuo determinaba si el punto de luz, para su punto de vista o su percepción, se movía o no. Al salir, el individuo lo volvían a ingresar con un grupo determinado. Dentro de ese grupo habían personas infiltradas, personas que sabían la respuesta, sino que querían ver si la persona cambiaba de opinión o cambiaba su respuesta o no. Al momento en que las personas ingresaban, estas personas comenzaban a influir en las personas dependiendo de la respuesta que haya dicho individuo. Entonces, al salir, el individuo había cambiado su forma de pensar y decía totalmente lo contrario de lo que había dicho cuando se encontraba solo. Es decir, había cambiado su respuesta. Entonces, al individuo lo volvían a ingresar nuevamente solo y le volvían a hacer lo mismo. ¿Y qué pasaba? El individuo había cambiado su respuesta y había dicho la respuesta que habían cogido de manera individual. ¿Pero por qué pasaba esto? El individuo, al estar de manera grupal y elegir su respuesta de forma grupal, el individuo se sentía más seguro y pensaba que esa respuesta que habían cogido de forma grupal
era una respuesta correcta o una respuesta más decisiva, ya que todos la habían cogido y habían decidido lo mismo. Entonces, fue ahí donde el sheriff demostró que todos los participantes eran influidos por la sociedad. Es por eso que él decía que el sistema social interviene de manera fuerte en todos los individuos. Fue así como él dio a conocer dentro de este experimento que los seres humanos, las personas, todos los individuos son influidos de alguna manera. Experimento de Ash sobre la presión de los grupos. Como hemos venido revisando, el conformismo social es un fenómeno que se ha estudiado muchísimo dentro de la psicología social. Esto se debe a que el interés de estudio se da por cómo las personas cambian o modifican sus comportamientos por atribuirlos de otros. En este caso, la presión de los grupos es un tipo de conformismo social, pero en el caso de que un grupo ejerce esa presión o ejerce esa influencia sobre un individuo, llevándolo a modificar lo que es su comportamiento, su creencia o su pensamiento. Es por eso que Solomon Asch buscaba demostrar cómo influía esta presión grupal en un individuo, hasta el punto de modificar su juicio y presentar un comportamiento de conformidad. Es lo que nos menciona Álvarez y Delgado 2017. Por eso, en 1951, Solomon Asch realizó su investigación que consistía en un experimento. Este experimento se basaba en la percepción de un grupo de individuos. Estos debían comparar la longitud de unas líneas con un modelo que se les presentaba, determinando cuál era la más parecida al ejemplo. Para que lo puedan comprender de una mejor manera, se los voy a indicar. Es decir, esta era la línea modelo que nos mencionaba Asch. Este era el modelo que él presentaba y estas eran las alternativas. Ahora, en base a este modelo, la alternativa correcta era la número C. Sin embargo, este experimento buscaba medir la presión de ese grupo. ¿Cómo medía la presión de ese grupo? ¿Qué era lo que realizaba? Ahora, de estos 6 individuos que pertenecían al experimento, solo uno de ellos era un sujeto real, que era el ubicado en la 5ª posición. El resto eran cómplices del experimento. Todos los demás sujetos iban a decir una respuesta que era incorrecta, pero todos lo iban a decir de forma unánime. ¿Qué es lo que provocaría? Que este sujeto, que el 5º sujeto, el que es el sujeto real, se cuestione si su percepción era la adecuada o si todos estaban equivocados. Obviamente, al final, este sujeto terminaba cediendo y diciendo una respuesta que era incorrecta, aunque no entendiera el porqué o la razón de que sus compañeros dijeran de esa manera. ¿Cuál era la finalidad de esto? ¿Era encajar en ese grupo o tal vez era simplemente hacer lo que ellos decían? No. Lo que sucedía más allá era de que la persona tenía un cuestionamiento sobre sus capacidades o competencias. O sea, se incluía lo que vendría a ser su necesidad de no discrepar con el grupo, de no ser rechazado por el grupo y también su necesidad de concordar con ellos, que es lo que obviamente sucede en la sociedad. Tratamos de concordar o de coincidir con los otros. Ahora, ¿qué era lo que sucedía? Estas 6 personas estaban en el experimento, Asch mostraba lo que era el ejemplo y decía que determinen cuál era la respuesta correcta. El primero decía que la respuesta correcta era B, cuando no era así, es incorrecta. El segundo repetía lo mismo, el tercero igual, el cuarto igual. ¿Qué pasaba cuando llegaba la 5ª persona? Esta 5ª persona, en su mente, tenía la idea de que esa no era la respuesta correcta. Sin embargo, terminaba diciendo la respuesta correcta, igual que la respuesta incorrecta, o sea, decía la respuesta incorrecta, aún sabiendo que no era esa la respuesta, que la respuesta correcta era la C. ¿Por qué? Porque no quería discrepar con el grupo y no quería ser rechazado por él mismo. Es lo que se menciona en la siguiente diapositiva, que es lo que existía en esta investigación. En esta investigación existía 2 tipos de conformidad, la conformidad informativa y la conformidad normativa. Habían 2 tipos de individuos cuando se presentaban en esta situación donde estaba todo el grupo. En la conformidad informativa, simplemente las personas seguían al grupo porque decían, bueno, si el grupo lo dice, si todos lo dicen, es porque está correcto. Es decir, que todo lo que manifiestan los otros lo toman como una respuesta correcta. Ni siquiera hacen una atribución de lo que ellos piensan. Simplemente lo toman como correcto porque lo dice el grupo. Ahora también existe la conformidad normativa. Esa conformidad era la concordancia con el grupo por temor a la desaprobación. Es decir, en caso de que no siga las ideas del grupo, va a existir una desaprobación.
y este individuo se va a sentir rechazado. Entonces, ¿qué era lo que generalmente sucedía? Cuando estaba en el experimento, o sea, la primera vez, el individuo incluso, hubieron ocasiones donde el individuo discrepaba con con los otros integrantes. Por ejemplo, hubo una ocasión donde el individuo dijo la respuesta que era correcta, pero sintió la presión del grupo. ¿Por qué? Porque todos giraron a verlo. Entonces, en la segunda prueba, donde se volvía a presentar, ya no decía la respuesta que era correcta. Aceptaba la respuesta incorrecta de sus compañeros. ¿Por qué? Por evitar ese rechazo o esa presión grupal que ejercían sobre él. Es así como se ha demostrado que se modifica no solo la manera de pensar, sino el comportamiento. Por eso se habla de una conformidad informativa. Ya la persona modifica en la conformidad informativa, modifica su pensamiento y su comportamiento. O sea, asume lo que dice el grupo y lo integra a sí mismo. Y en la conformidad normativa, simplemente lo que la persona sabe es que la respuesta está incorrecta, pero lo va a asumir porque el grupo, por evitar una desaprobación del grupo. Es así que se produce un cambio en la parte del comportamiento, pero no en el pensamiento, porque él sigue pensando cuál es la respuesta correcta. Lo que sí nos manifiesta el resultado de este experimento es que lo interesante es que el individuo no simplemente se preocupa por saber si el grupo lo va a rechazar o si existe una falla en el experimento de percepción, porque para él era un experimento de percepción de líneas, sino que su miedo va más allá. Su temor radica en que lo consideren como una persona incompetente, loco o que no tiene las capacidades necesarias para poder determinar cuál era la respuesta correcta. Sin embargo, esta persona estaba en lo correcto, pero la presión que ejercía el grupo es lo que determinó la respuesta que esta persona al final dio como acertada. Es así como se determina el conformismo social por medio de los grupos. Esto se evidencia en muchas situaciones de la vida cotidiana donde tenemos que trabajar con grupos, en los que tenemos que prácticamente acomodar, aunque exista una idea distinta que nosotros tengamos, muchos de nosotros nos podemos haber sentido de esta manera. ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar o acomodar nuestras ideas a los de otros para evitar ser desaprobados por ese grupo, para evitar un conflicto o evitar un rechazo. Gracias. Buenas tardes, psicóloga y compañeros. Yo les voy a hablar sobre el experimento de Milgram. Pues bien, Stalin Milgram nació en New York en 1933 y falleció tras un ataque al corazón en 1984. Este psicólogo nos hablaba sobre la obediencia a la autoridad. ¿En qué consiste el experimento de Milgram? Pues bien, este nos habla sobre el comportamiento de un individuo ante la autoridad, es decir, cómo una persona va a modificar su comportamiento por una autoridad superior, por el mandato de una autoridad que tiene un rango más elevado que el de nosotros. También nos habla de lo peligroso de la obediencia, es decir, la obediencia es un valor que tiene un límite y este límite no tiene que ser sobrepasado, porque si se sobrepasa podemos llegar a cometer actos atroces que pueden perjudicar la vida y la salud de otras personas. Es decir, nos convertiremos, como quien dice, alguien que no es apto para una sociedad y la cual es dañina para la misma. ¿Por qué no sentimos culpa cuando hacemos daño a alguien bajo una orden o mandato? Pues no sentimos culpa. ¿Por qué? Porque si realizamos esta acción, nosotros los vamos a delegar a que es otra persona la que nos lo ordenó y por ende nosotros teníamos que hacerlo. Es decir, cuando mi mamá me envía a buscar el látigo para castigar a mi hermano. Mi mamá me lo autorizó y yo tengo que ir porque ella es la que me lo ordena, es la autoridad máxima en mi hogar. Puesto que si yo voy y busco el látigo puede hacerle daño a mi hermano, yo voy a hacerlo igual porque me lo están ordenando y no voy a tener sentimiento de culpa porque quien me lo ordenó fue mi mamá. Pues bien, la explicación de la posición de los participantes en el experimento de Milgram. Si podemos observar aquí, tenemos al investigador, tenemos el voluntario, que es el maestro, y el cómplice, que es el alumno. Pues bien, esto tiene muchas trabas. Este experimento, a los participantes que llegaron, que eran los maestros y un cómplice, que era el alumno, se les decía que los dos iban a ser partícipes de un experimento que se basaba en la memoria y el aprendizaje. Es decir, que si los alumnos no aprendían,
de buena manera, pues lo tendrían que hacer a través de castigos, que eran descargas eléctricas. Entonces, los dos sabían qué iban a hacer. El investigador era una persona, como lo podemos observar aquí en la diapositiva, es un hombre uniformado con bata y libreta con un lapicero. Es decir, esta persona denota autoridad. El maestro va a ser el experimentado, solo que él no lo sabe. Este va a ser a quien se va a estudiar el comportamiento que ejerce y la voluntad propia de aquel. El alumno va a ser el cómplice, a quien supuestamente se le darán descargas eléctricas, pero no, en realidad no se daban descargas eléctricas. Ya les explicaré. El investigador es una persona que va a seguir y va a dar las órdenes a los dos participantes. El alumno, como les decía, es el cómplice, es un actor, quien tiene una grabadora y tiene una muñequera aquí que le va a proporcionar, como quien dice, las descargas eléctricas. El maestro va a ver cómo le colocan la muñequera con las descargas eléctricas y para enseñarles de que sí es real, para actuarlo. Luego que el maestro se retira de la habitación para ir a la que está a un lado, se le procede a retirarle la muñequera al alumno y se prende la grabadora, donde emitirá sonidos de dolor, de desgarradores, donde les dice que ya no paren, que ya paren, que ya no puede más. El maestro va a escuchar estos gritos por cada descarga eléctrica que le vaya a dar. Cabe decir que las descargas eléctricas van desde los 15 voltios, de 15 en 15 hasta los 450 voltios. En cada uno de estos, como pueden ver, de estos botoncitos, abajo decía, descarga lenta, descarga grave, descarga muy grave, donde se decía 450 voltios. En el último decía descarga muy grave, peligro. Entonces, el investigador le daba unas preguntas al maestro que tenía que emitirlas y dárselas a través de un micrófono al alumno, perdón. El alumno tendría que responderlas. Las preguntas consistían en una serie de palabras pares que el alumno tendría que memorizarlas y luego tendría que responder una serie de preguntas que el maestro emitía. Si el alumno respondía de manera incorrecta, este iba a recibir descargas eléctricas. Cada vez que el maestro bajaba el breque de las descargas eléctricas, se emitía de la grabadora de voz el sonido de dolor que decía el alumno, que ya no podía más, que pararan. Entonces, el maestro de aquí se quería medir el nivel de obediencia que éste tenía. Le decía al investigador que ya no quería seguir haciendo eso porque sufría el alumno. El investigador le daba la orden y decía, siga, tiene que seguirlo y tiene que terminarlo. Tenemos que terminar este experimento. Y otras palabras más. El voluntario, que es el maestro, le decía, está bien, voy a seguir. Y seguían hasta los 450 voltios, que era el inmenso dolor más fuerte que podía sentir el alumno. Mientras que un 40% decidió tener voluntad propia y decisión propia, se paró y decía, no más, no voy a seguir con este experimento porque la otra persona sufre. Pues bien, en sí de eso se trataba este experimento de Milgram, de medir el nivel de obediencia que puede llegar a tener un individuo ante una autoridad máxima. Puesto. Para finalizar con este trabajo de investigación y exposición, me gustaría darles mención de la importancia del conformismo social. Como sabemos, el conformismo social es aquello que nos hace cambiar nuestro comportamiento para poder encajar en un grupo social. Por ejemplo, en un salón de clases, cuando la maestra termina de dar su discurso y los alumnos deciden aplaudir, pero hay cierto estudiante que no aplaude porque no está de acuerdo con lo que ella acaba de decir. Pero al ver a todos sus compañeros aplaudiendo, él siente la necesidad, se siente influido, la necesidad de aplaudir. Entonces, al ver a todos sus compañeros, él decide dejar su decisión propia y acatar a los compañeros. Es decir, conformarse para conformarse con lo que le está diciendo la profesora, así él no esté de acuerdo, para poder encajar con sus grupos de amigos y luego no ser excluido. También hablamos que la obediencia es un factor muy importante dentro del conformismo social. ¿Por qué? Porque esto es aquello que va a influir en el comportamiento del individuo, como lo mencionábamos anteriormente.
La obediencia dentro del conformismo social viene siendo cuando yo dejo de dar mi opinión, dejo de tener decisión propia para seguir los mandatos de otra persona, una autoridad superior. Bueno, un ejemplo de esto es cuando la madre manda a robar a su hija porque no tienen más alimentos para subsistir. Pues la hija sabe que está mal robar y que puede hacer daño a mucha gente, inclusive a ella misma, pero al recibir la orden de una autoridad máxima, que es su mamá, ella dice, pues no, tengo que realizarlo, tengo que hacerlo. Entonces la niña lo hace. Se conforma con la orden que acata y dice no, agacha la cabeza y tiene que seguir las órdenes y obedecer a su mamá. O sea, está sobrepasando el límite de obediencia, sabiendo que puede perjudicar a alguien más. Y se va a sentir bien, o sea, ella se va a sentir poco culpable porque sabe que la orden la ejerció la mamá y la culpa recae sobre ella. Entonces, esta chica, la niña va a sentir una culpabilidad muy leve a la que ella piensa que puede sentir la mamá. Pues muchas gracias, psicóloga y compañeros, por escuchar nuestra exposición. De antemano, muy agradecida y que tengan un excelente tarde y excelente fin de semana. Gracias.